dar tiempo a la predicación. Estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama Las leyes del reino. Esta es una serie que tiene como propósito estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, fue aquel sermón, aquel discurso que Jesucristo dio a sus discípulos al poco tiempo de haberse bautizado. Y el Sermón del Monte tiene como propósito hacerles saber a los suyos, a aquellos que le seguimos, que creemos en Él, cuáles son las leyes que el Señor espera que gobiernen nuestra vida, cuáles son los principios espirituales bajo los cuales debemos de vivir, cuáles son las responsabilidades que tenemos delante de Dios, o en palabras más simples, ¿qué espera Dios de nosotros? Y vimos que en el Sermón del Monte Jesucristo empezó con una serie de bienaventuranzas, que es una condición de bendición de parte de Dios, en la cual Él quiere colocarnos en un punto envidiable, porque nos preocupamos en alimentar ciertos atributos o ciertas características en nuestra vida. Y la primera, hermanos, es la pobreza espiritual, esa dependencia completa de Dios. La segunda bienaventuranza, y de allí el título de la predicación de hoy, se llama Los que lloran, porque Mateo capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente. ¿Estamos allí? Mateo capítulo 5, versículo 4. Leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, para serles honesto, me llama la atención esta bienaventuranza, porque yo me preguntaba en algún momento, ¿a quién le gusta llorar? O sea que una persona que llora mucho es muy bendecida por Dios. Eso significa que si tu viejito es bien chillón, entonces Dios lo está bendiciendo mucho. O si tu esposa es bien chillona, porque a veces las hermanas, es que soy bien chillona, hermano. ¿Le puedo decir, Dios te va a bendecir porque eres bien chillona? No, ¿verdad? Eso no es lo que significa la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces? ¿Qué tendría en mente Jesucristo cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación? ¿A qué personas se está refiriendo Jesucristo? Es muy sencillo concluir que Él se está refiriendo a los pobres en espíritu. Él está hablando de las cualidades y características que debemos de tener cada uno de sus discípulos. Si tú eres pobre en espíritu, eres una persona que depende completamente de Dios. Y una persona que depende completamente de Dios no es una persona que se la pasa llorando por los problemas. No es una persona que se la pasa llorando por las adversidades. No es una persona que se la pasa llorando de todo. No, es una persona que en virtud de que ama lo que Dios ama, es una persona que anhela lo que Dios anhela, es una persona que le duele lo que Dios le duele, entonces llora por la condición moral y espiritual del mundo. ¿Sí van conmigo? Va de nuevo. El que llora no es el que se la pasa llorando por las adversidades de la vida, por los problemas o por las dificultades que lamentablemente todos las poseemos o las tenemos, o enfrentamos en algún momento. No, llora porque ama lo que Dios ama y le duele lo que a Dios le duele. En ese sentido, hermanos, ama la justicia. Le duele lo que el hombre hace, lo que hace al ofender a Dios, el pecado. Le duele ver la condición moral y espiritual del mundo. Esta bienaventuranza, hermanos, implica entonces que alguien que es pobre en espíritu y que llora por la condición moral y espiritual del mundo, entonces primero que nada se preocupa por la suya propia. Vamos a la palabra de Dios y vamos a descubrir 4 ideas. La primera, los que lloran no se involucran en el pecado porque sabe que ofende a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, esta fila de la izquierda, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, la fila del medio, Efesios capítulo 5, versículo 11, hermanos de la derecha, izquierda para ustedes, Efesios 4, 22 al 24. Los que lloran
no se involucran en el pecado porque esto ofende a Dios. Hermanos, allá abajo se está llevando a cabo una celebración, porque en estos días se celebra el Día del Niño. ¿Hay algún problema en que en la iglesia hagamos una celebración de esa naturaleza? ¿Hay algún problema en que se diviertan los niños, en este caso con los jóvenes todos? ¿Hay algún problema en que de momento empiecen a brincar, van a estar en la piñata, a lo mejor se van a aventar por los dulces, van a jugar, van a tener una obra de teatro? ¿Hay algún problema en eso? No, claro que no. Por supuesto que no. El cristiano no es una persona amargada. El cristiano no es una persona que no ríe. El cristiano no es una persona que no se divierte. El cristiano es una persona que sabe disfrutar la vida o que debe de saber disfrutar la vida, hermanos. Pero también entiende que en aquello que disfruta no ofende a Dios. ¿Sí me explico? Sabe que en aquello que está disfrutando no está ofendiendo a Dios y por lo tanto no se involucra en el pecado. Hermanos de la izquierda, 1 Timoteo 5:22. Por favor, ¿leerían conmigo este pasaje? ¿Sí? Todos juntos. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando yo, hermanos, su servidor, me involucro con personas en situaciones en las que pudiéndome hacer a un lado, pudiéndome escapar, no lo hago, estoy participando del pecado de la gente, de los demás. ¿Sí nos damos cuenta? Porque el cristiano es una persona que hay muchas cosas que deja de hacer. Porque cuando entras al templo dice: prohibido entrar si eres mentiroso, prohibido entrar si eres esto, prohibido entrar si haces el otro. ¿Alguien algún día ha visto un letrero allá abajo que diga así? No. Los cristianos hay muchas cosas que dejamos de hacer porque sabemos que ofenden ¿a quién? A Dios. Y si Dios es mi Señor, es el dueño de mi vida, yo voy a buscar honrarlo, no deshonrarlo, porque Dios aborrece el pecado, lo lastima, lo ofende. Y si yo con mis acciones ofendo a Dios, voy a abandonar el pecado. No voy a participar de él. Incluso, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 11, hermanos del medio, todos juntos conmigo, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, yo espero que esto no te pase en la iglesia con hermanos, porque olvídate del mundo. En el mundo, los amigos: oye, mira, vente, vamos a disfrutar, hace mucho calor, unas caguamas, sácate las frías, sácate las muertas o como quiera, ¿verdad? Y de repente el cristiano dice: pues sí, porque está haciendo mucho calor y... No, a ver, espérate. No, yo hablo entre hermanos y de verdad ruego a Dios que esto nunca pase. Que no sea un propio hermano de la iglesia que te diga: oye, hermano, pues vamos a la casa y ahí nos compramos un Six y mira, pues la pasamos bien. Tú y yo somos cristianos espirituales, va a ser una celebración santa, hasta vamos a orar por las cervezas y pues nos las tomamos aquí tú y yo solitos. Yo le ruego a Dios que eso no pase. Pero la palabra de Dios dice: no participes, repréndelo. Oye, a ver, hermano, espérate, ¿qué estás haciendo? No me ofendas de esa manera, hermano. Y no ofendas a Dios tampoco. Porque lo que tú estás haciendo ofende a Dios. Dice: repréndelas. A veces decimos: no, yo vi a tal hermano y me dijeron, yo mejor me hice a un lado, no dije nada. No, tienes que decir algo, tienes que reprender. Porque lo que está haciendo está desagradando a Dios. Está honrando al diablo. Y el que llora es el que lamenta y le duele ver que alguien que debería de estar obedeciendo a Dios lo está desobedeciendo, lo está deshonrando. Ora a Dios: Señor, es que mi hermano está
desviado de tu camino, está perdido, está involucrado en cosas que ya no debería de tener, Señor. Con amor le he motivado al hermano Germán, en este caso yo, porque no quiero mencionar a nadie, que abandone ese pecado, Señor, y me duele saber que él aún, a pesar del tiempo que tiene o del poco tiempo que tiene, está involucrado en eso, Señor. Me duele en mi corazón saber que mi hermano hace eso. Sácalo de ese comportamiento. El cristiano es una persona que no debe de sentirse como pez en el agua cuando está participando del pecado. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende la frase como pez en el agua? Me siento cómodo, estoy bien. Efesios 4:22 al 24, hermanos de la derecha, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creo que se explica por sí mismo el versículo. Hacer a un lado todo lo viejo. Mientras el mundo se ríe y se deleita en el pecado, revolviéndose, hermanos, en lo que ofende a Dios, el discípulo de Cristo llora, lo lamenta, ora al Señor, se duele, lo rechaza. 2. Los que lloran, hermanos, vamos al Salmo capítulo 51, versículo 1, se duelen por sus propios pecados. Un discípulo de Cristo no minimiza sus pecados. Salmos capítulo 51, versículos 1 al 12. Hermanos, yo lamento que por sus trabajos y sus estudios, la gran mayoría no puedan venir los miércoles al servicio de oración. Lo entiendo. Pero yo te animo a que por lo menos escuches la predicación en nuestras redes sociales. Dicho sea de paso, estamos subiendo ya las predicaciones a Spotify. Tú puedes escucharlas en Spotify, puedes escucharlas en YouTube, puedes escucharlas en Facebook. No puedes venir, lo entiendo, no, está bien. Escucha la predicación en la semana. Este miércoles predicé un mensaje que se llamó, empecé a predicar una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse, y el primer tema se llamó Minimizar el pecado. Y yo comentaba brevemente en esa predicación que lamentablemente el mundo de hoy ha aprendido a minimizar el pecado. Lo que antes se señalaba como pecaminoso, ahora se aplaude, se acepta, todo el mundo lo hace. No es que no me preocupe, debe de preocuparme porque debemos de llorar por la condición espiritual del mundo. Decía yo en la predicación, lo preocupante es que habemos algunos cristianos en las iglesias que ya estamos tan relajados que aprendemos a minimizar el pecado. Ya no nos molesta, como decía hace rato, ya no nos incomoda. No, el cristiano que llora no minimiza el pecado. Yo decía que hoy el cristiano ya no le pide perdón a Dios por sus pecados. Ya no hay avivamientos porque ya no se reconoce el pecado. Señor, es que fallé. Tuve una falla. Es que tuve un desliz. Ya no le digo al Señor que me perdone. Señor, pues tú entiendes, ¿verdad? Soy humano y este desliz que tuve. Ya no nos duele fallarle a Dios. Ya no nos sentimos. Ya no permitimos que el Espíritu Santo nos quebrante. Hermano, en este mundo, si tú le fallas a alguien que amas, ¿no te duele? ¿No te duele fallarle a tus hijos, a tus padres, a tu cónyuge? ¿No te duele? ¿No lo sientes? ¿No harías lo necesario para restituir esa ofensa o ese dolor que le causaste? Yo quiero pensar que sí, hermano, ¿cierto? ¿Por qué entonces no nos duele pecar contra Dios? ¿Por qué no me duele ya pecar contra Dios? ¿Será que yo he caído en minimizar el pecado? David, un gran varón de Dios, tan imperfecto como su servidor, o quizás yo más que él, pecó muy gravemente delante de Dios. Pero, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un salmo donde describe cómo se sentía. Vamos al Salmo 51, dada que la porción es un poco larga, voy a leer del versículo 1 al 4 y después voy a saltar al 12. Usted en su casa puede leerlo completo. Le suplico que de momento solo lea la parte que le indico.
Salmo 51:1. ¿Vamos bien, hermanos? La palabra de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi desliz, de mi error, de mi equivocación. ¿Dice así? De mis pecados, de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dos preguntas simples, sencillas, que me gustaría que tú y yo, hermano, nos planteáramos el día de hoy. ¿Nos entristece pecar? ¿O nos sentimos a gusto? David durante un año trató de ocultar su pecado, hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Pero fue un año en el que estuvo sufriendo. Y este capítulo lo escribió no para que nosotros digamos, tú te puedes esperar también un año, sino lo escribió para que entendamos que amando él a Dios trató de ocultar, trató de opacar, sin darse cuenta que entre más trataba de opacar su pecado, más daño se hacía, porque sufría estando lejos de Dios. ¿Me explico, hermanos? De tal manera que el cristiano, hermanos, yo soy pecador, porque los cristianos somos pecadores. Lo que la Biblia enseña es que el pecado ya no debe de dominar nuestra vida, y que cuando pecamos debemos de inmediato, tan pronto como estamos conscientes de eso, ir ante el Señor y pedirle perdón. Porque si yo no voy ante el Señor a pedirle perdón, no me duele, el pecado se va a arraigar tanto, esa herida que se está causando, permítame llamarle así, en mi espíritu a través del pecado, yo no la sano pidiéndole perdón a Dios, va a cicatrizar. Y cuando algo cicatriza, ya no duele, ¿estás de acuerdo? Ya no duele. Si yo me acostumbro a vivir en el pecado, va a llegar el momento en que ya no me va a doler ofender a Dios. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, los que se duelen, los que se lamentan por lo que yo me lamento, mi propio pecado. 3. El que llora no solamente se lamenta por los pecados ajenos, no se involucra en el pecado, sino por sus propios pecados. 3. Los que lloran lamentan el rechazo de la gracia de Dios. ¿Qué significa rechazar la gracia de Dios? Vamos a Mateo 23:37, por favor, los varones y las damas, les suplico que también preparen Lucas 19:41 al 44. Mateo 23:37 y Lucas 19:41. Los varones, Mateo 23:37. En la semana, hermanos, tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a un varón. Me parece que era, no recuerdo si era de Bolivia o de Colombia. Para aquellos que no lo saben, pertenezco a un ministerio internacional donde compartimos el evangelio a través del internet. Y esta persona entró a nuestra plataforma pidiendo que oráramos por él. Y le dije: sí, claro que sí, con mucho gusto, vamos a orar por ti. ¿Cuál es tu motivo de oración? ¿Por qué te gustaría que oráramos por ti?
quiero que oren para que Dios haga un milagro y restaure mi hogar. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. ¿Quieres platicarme qué fue lo que pasó en tu hogar? Dice, mi esposa me dejó. Y le puse, lamento mucho que eso haya ocurrido. ¿Quieres platicarme por qué te dejó tu esposa? Me dice, es que la engañé varias veces. Y ahora ya no me quiere perdonar, y eso que es cristiana. Ah, ok, le dije. Déjame hacer una oración por ti. Oré por él. Le pedí a Dios que, pues, conforme a su voluntad, obrar en el corazón de él. Que seguramente le dije, Dios, tú entiendes lo que está sufriendo esta dama en su corazón. Y le dije a Dios, enséñale a este varón a través de tu palabra qué es lo que tú esperarías de él. Él dice que está sufriendo y entonces yo te pido, conforta su corazón. Hice la oración y después le dije, me gustaría compartirte la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Me dijo sí. Le dije, pero antes de compartirte la palabra de Dios, me gustaría plantearte unas preguntas. Siéntete con la libertad de responderlas o no. Sí, me dijo, adelante. Si en algún momento te sientes incómodo, le dije, no pasa nada, continuamos con la conversación, sin problema. Y yo le pregunté, le dije, ¿sabías que la infidelidad provoca un dolor emocional tan fuerte en el corazón de la persona que es engañada, que ese dolor emocional es capaz de permanecer durante toda la vida? No, no sabía. ¿Sabías que una persona que se sabe engañada por su cónyuge, en quien confiaba y esperaba fidelidad, vive una experiencia tan traumante que puede pasarse una vida viviendo con inseguridad y desconfianza y preguntándose a sí misma por qué no fue capaz de sostener el amor de la persona porque se siente culpable, menospreciada? Dice, bueno, pues sí. Le dije, ¿me permites hacerte otra pregunta? Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo te sentirías tú si la que te hubiera engañado tantas veces hubiera sido tu esposa? ¿Fácilmente la perdonarías? ¿Sí me explico? Le dije, para que tú entiendas la posición de tu esposa, más allá de que sea cristiana o no, lo primero que tienes que entender es el dolor que ella está sintiendo. Si tú no logras entender el dolor que le estás provocando, no vas a poder entender por qué se está comportando de esa manera. Yo te invito a que lo pienses primero. Bueno, sí, dice, pues la verdad sí. ¿Qué puedo hacer?, me dijo. Le dije, ¿de verdad te gustaría saber qué puedes hacer? Me dijo, sí. Bueno, déjame decirte una segunda cosa, que además de haber ofendido a tu esposa, ofendiste a Dios. Y le dije, yo puedo orar por ti y por tu esposa, pero Dios no va a obligar a tu esposa a estar donde ella no quiere estar. Porque en este mundo no puedes obligar la fe, la obediencia y el amor. No lo puedes obligar. Pero te puedo compartir cómo tú puedes hallar paz, cómo puedes ser un hombre mejor y quizás, no lo sé, en el futuro recuperar tu hogar. ¿Te gustaría saber cómo? Me dijo sí. Y fue maravilloso compartirle el Evangelio de Cristo. Y al final le hice una invitación. ¿Te gustaría hacer la oración de salvación? Le dije, ¿la puedes hacer solo o la puedes escribir? Y escribió una oración, hermanos, muy bonita.
pidiéndole perdón a Dios por haberlo ofendido y por haber ofendido a su esposa. Y le dijo a Dios: Señor, ayúdame a no volver a causar ese dolor. Qué maravilloso, ¿no creen, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando viene lo contrario? Cuando tú le compartes de Cristo a una persona y te dice: no me interesa, no me importa, no quiero. A mí me causó gozo, hermanos, haber llevado a los pies de Cristo a este varón. Pero nos causa tristeza cuando la gente rechaza el evangelio de Cristo. ¿Le podrías dar enter? Nos duele, hermanos. Ahorita uno de nuestros equipos de trabajo está en Muñoz. En Muñoz, hermanos, se ha trabajado durante 3 o 4 años. 2 personas asisten a la iglesia. 2 personas. Va un equipo de 8, 10 semana a semana. 2 personas. Es doloroso saber que la gente escucha y escucha el evangelio de Cristo. No, yo no voy a dejar mi religión, yo no voy a dejar esto, yo no voy a dejar el otro. Oye, es que no te estoy pidiendo dejar una religión, te estoy tratando de hacer entender cómo puedes llegar al cielo. Estoy tratando de hacerte entender que Dios te ama, que tienes un problema muy grave que es el pecado, y que si hoy no lo reconoces, no te arrepientes, no le pides perdón a Dios, te vas a ir a un lugar de condenación. Y la gente no quiere. Y cuando eso pasa, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es dolernos. Dice Jesús, llorar de dolor. Y a lo mejor no literalmente me volteo a llorar, no, sino que me duele. Hermanos, vivimos en un mundo perdido que no quiere saber de Cristo. Se acaba de morir un hombre, sí, el líder de una de las religiones más grandes del mundo, y dicen: vamos, a tal hora, tal día, vamos a sacar el cuerpo para que lo venere la gente. ¿Te duele ver cómo la gente venera el cuerpo de un hombre tan pecador como yo? Insisto, a lo mejor yo más que él, pero no son capaces de venerar a Cristo, no son capaces de reconocer sus pecados, no son capaces de escuchar la palabra de Dios, y te cierran la puerta y te ofenden, se enojan, te rechazan. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos debería de doler, hermanos. Y perdón que lo diga, va a sonar chistoso, no que ya subió el jitomate, que ya subieron las papas, que estoy bien cansado. No, lo que nos debe de doler es: el mundo está perdido sin Cristo. Y si me duele que el mundo está perdido sin Cristo, entonces debo de tomar los folletos que están allá abajo y debo de repartirlos todos, debo de comprar unos más, debo de ir con los hermanos que están yendo a las obras para trabajar, para involucrarme, porque para eso estoy vivo. ¿Sí dan conmigo, hermanos? Dice Jesús: bienaventurados los que lloran. ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesucristo, hermanos varones? Por favor, lean conmigo, pónganse de pie si pueden, si no, no pasa nada, sentados están bien. Jesucristo, hermanos, Mateo capítulo 23, 37. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Tomen asiento, hermanos. Al Señor Jesús le dolía ver que la gente lo rechazaba, lo rechazaba, lo rechazaba, lo rechazaba. Vamos, hermanas, pónganse de pie si lo pueden hacer, si no también no pasa nada. Lucas 19, 41 al 44. Y vamos a ver la sensibilidad de Jesucristo respecto al pecado. No se dejó llevar porque las multitudes lo recibían, Hosana. No, vean lo que dice, veamos lo que dice Lucas 19, 41 al 44. ¿Listas, hermanas? Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti
cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tomen asiento. 4. Los que lloran, hermanos, reconocen su incapacidad personal para dominar el pecado. Reconocemos o reconocen su incapacidad personal para dominar el pecado. Estoy entrando a la recta final. Romanos capítulo 7, otra vez, hermanos del medio, versículo 14, perdónenme, hermanos de la orilla, repito, corrijo, de izquierda para mí, Romanos 7, 14, hermanos del medio, Romanos 7, 24, y hermanos de la derecha, Romanos 8, 2. ¿Hay algún pecado, hermano, hermana, que tú y yo no hemos podido vencer? ¿Saben por qué algunos cristianos no sobresalimos en la vida cristiana, hermanos? Porque nos la pasamos echándole ganas a la vida cristiana. Y en la vida cristiana no se trata de echarle ganas, se trata de depender de Dios. Eso es muy diferente. Algunos cristianos vivimos la vida cristiana con nuestro esfuerzo, con nuestras fuerzas, cuando lo que tenemos que hacer es depender de Dios. No sé si me explico. Por eso decía, le estoy echando ganas. No, no le eches ganas. Ve con Dios, Señor, yo no puedo dominar el pecado, no puedo dominar la pereza, no puedo dominar la mentira, no puedo dominar la ira, no puedo dominar este vicio, no puedo dominar el alcohol, no puedo dominar el cigarro, no puedo dominar las drogas, no puedo, Señor, no puedo. Pero yo me rindo ante ti, Señor, y te pido que seas tú el que tome el control de mi vida para que yo pueda superar este pecado. Porque nos pasamos la vida luchando nosotros, en lugar de depender de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Hermanos de la izquierda, por favor, ¿la darían conmigo? Vemos que la ley es espiritual, mas yo carnal. Pablo reconoce una cosa: el pecado está en mí. Y cuando dice vendido, no es que Pablo está diciendo soy un pecador, está reconociendo que lo es y que hay cosas que aún Pablo no está pudiendo dominar. Hermanos del medio, Romanos 7, 24, ¿listos? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no te dé pena reconocer, hermano, hermana, si hay algún pecado que no has logrado dominar. No estoy diciendo que te levantes públicamente y que lo digas, lo quieres decir, adelante, vamos a orar por ti. Ve con Dios. Pablo está reconociendo, Señor, no puedo, hay cosas con las que no puedo. Y a veces dice Pablo, me siento tan miserable que pareciera que no puedo librarme de esto, de este cuerpo que me lleva a la muerte, que me quiere dominar. Pareciera que la batalla está perdida. Pero vamos, hermanos de la derecha, a Romanos 8:2. Romanos 8:2. ¿Dónde está la clave? Romanos 8:2. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo Pablo pudo dominar el pecado que le quería dominar a él, hermanos? Es pregunta. Cuando se dejó dominar por el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando cuando digo que la vida cristiana no tenemos que vivirle echándole ganas de nosotros, sino dependiendo de quién, del Espíritu Santo. Dice, Señor, lo que yo no pude hacer por mí mismo, por mis propias fuerzas, yo descubro que soy incapaz, pero tu Espíritu en mí me ha ayudado a vencer ese pecado. O sea, hermano Germán, que yo puedo ir con Dios y decirle que yo quiero hacer esto, que no puedo dominarlo, claro. Esa es la confianza que tenemos con Dios. Es allí cuando yo puedo decir, Dios entiende mi debilidad humana y me va a dar fortaleza para poder dominar ese pecado. Casi termino. Volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿De quiénes estamos hablando, hermanos? ¿De los que lloran por todo?
¿De los que lloran por los problemas? ¿De los que lloran por las adversidades? ¿De los que lloran porque no ganó el partido político que querían? ¿De los que lloran porque no ganó su equipo favorito? No. Lloran porque aman lo que Dios ama, aborrecen lo que Dios aborrece. Bienaventurados los que lloran. Y termina diciendo, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué manera va a consolar Dios? ¿Quién es Dios? Voy a leer, escucha. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. De tal manera, hermanos, que el cristiano que llora porque ama lo que Dios ama, va a recibir consolación. ¿Cómo? Porque Dios va a bendecir su fidelidad. Porque Dios va a perdonar sus pecados, porque Dios lo va a fortalecer para vencer lo malo, porque Dios le va a dar paz en medio de las pruebas y finalmente, porque Dios va a cumplir su promesa de llevarlo un día a su gloria celestial. Va a ser consolado porque el Espíritu Santo le va a confortar recordándole que no está solo, que la presencia de Dios está con él en cada momento, haciéndolo un cristiano victorioso. Que Dios los bendiga.